¿Sabes cuál es el sentimiento más devastador que un cristiano puede experimentar? No es la duda, no es la prueba, no es la persecución. Es la vergüenza aplastante después de fallarle a Dios otra vez. Es cuando caes en el mismo pecado que juraste nunca volver a cometer. Es cuando miras al espejo después de hacer exactamente lo que prometiste no hacer y ya no reconoces quién eres. Es cuando la culpa es tan pesada que ni siquiera puedes levantar tus manos para orar. Es cuando sientes que decepcionaste a Dios de una manera tan profunda, tan vergonzosa, tan repetitiva, que ya no mereces llamarte cristiano. Y déjame hacerte una pregunta que probablemente te ha atormentado en las noches más oscuras de tu alma. ¿Cómo te levantas cuando sientes que has caído demasiado bajo para ser restaurado? ¿Cómo vuelves a Dios cuando la vergüenza es tan grande que ni siquiera puedes pronunciar su nombre? ¿Cómo recuperas tu identidad espiritual cuando el pecado te ha dejado sintiéndote como un fraude completo? ¿Será que Dios todavía te quiere después de lo que acabas de hacer? ¿O finalmente has cruzado esa línea invisible de la cual no hay regreso? Pero ¿y si te dijera que en 1 de Juan 1:9 hay una promesa que cambiará absolutamente todo en tu vida? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nos limpiará de toda maldad. No de algunos pecados pequeños que consideramos perdonables. No solo de los errores socialmente aceptables, de toda maldad. No importa cuán bajo hayas caído esta vez. No importa cuántas veces hayas fallado en exactamente lo mismo. No importa cuán vergonzoso, cuán secreto, cuán destructivo sea lo que acabas de hacer. Si lo confiesas genuinamente, Dios te perdona y te limpia completamente, como si nunca hubiera sucedido. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo levantarte después de caer en pecado sin quedarte paralizado en vergüenza perpetua. Cómo procesar la culpa de manera saludable sin que te destruya emocionalmente. Cómo romper ciclos viciosos de pecado recurrente que parecen irrompibles. Y cómo restaurar tu relación con Dios cuando sientes genuinamente que la arruinaste para siempre y que ya no hay esperanza para ti. Déjame contarte la historia del fracaso más público, más vergonzoso, más devastador registrado en toda la Biblia. Este hombre no era un seguidor casual de Jesús. Era parte del círculo íntimo. Era uno de los 3 discípulos más cercanos al Maestro. Había caminado literalmente sobre el agua cuando los otros solo observaban desde la barca. Había presenciado la transfiguración de Jesús cuando su rostro brilló como el sol. Había sido testigo directo de milagros que otros solo escucharon como rumor. Y este hombre, rebosante de confianza en sí mismo, le había declarado públicamente a Jesús con total seguridad: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Aunque tenga que morir contigo, de ninguna manera te negaré». Palabras valientes, promesas absolutas, compromiso inquebrantable. Pero entonces llegó la noche más oscura, la noche de la prueba definitiva. Y en el momento de mayor presión, cuando Jesús más necesitaba el apoyo de sus amigos más cercanos, este hombre hizo exactamente lo contrario de lo que había jurado con tanta confianza. Una sirvienta lo señaló en el patio. «Tú también estabas con ese Jesús de Nazaret». Y él, aterrado, lo negó rotundamente. «No sé de qué hablas. No lo conozco». Otro lo identificó, y otra vez lo negó con más vehemencia. «No soy uno de ellos». Una tercera persona lo acusó. «Tu acento galileo te delata. Definitivamente eres uno de ellos». Y esta vez, no solo negó conocer a Jesús, sino que comenzó a maldecir y a jurar: «A ese hombre ni lo conozco, no sé quién es». Y en ese momento exacto, como si el universo se detuviera, Jesús volteó desde donde estaba siendo juzgado y lo miró directamente a los ojos. Y simultáneamente, un gallo cantó atravesando el silencio. Y Pedro recordó las palabras proféticas de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y la Biblia dice que salió de allí y lloró amargamente. Ese hombre era Pedro, el líder, el valiente, el que había caminado sobre agua, y en su momento más crítico, falló de la manera más espectacular y vergonzosa posible. Pero su historia no está en la Biblia para avergonzarlo eternamente,
para recordarle a las futuras generaciones su fracaso. Está ahí para mostrarte algo revolucionario, que Dios no te descarta permanentemente por tu peor momento. Está ahí para revelarte que el fracaso más vergonzoso no es el final de tu historia con Dios. Es simplemente un capítulo doloroso en una narrativa de redención. Está ahí para demostrarte que después de la caída más pública, más vergonzosa, más devastadora, Dios tenía preparado un plan completo de restauración, que no solo devolvió a Pedro a su posición, sino que lo catapultó a una influencia aún mayor. La lección aquí es absolutamente clara. Tu peor caída, tu fracaso más vergonzoso, tu pecado más repetitivo, no es tu identidad final, sino el lugar exacto donde la gracia transformadora de Dios puede brillar con más intensidad que nunca. Antes de continuar, como ya es costumbre, si estas palabras están tocando la herida más profunda y dolorosa de tu alma en este momento, si acabas de caer y estás completamente paralizado, sin saber cómo dar el primer paso de regreso, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos más contenido como este, que ministra específicamente a los quebrantados por pecado, que levanta a los que cayeron en vergüenza, que restaura a los que sienten que fracasaron irremediablemente. Y ahora mismo, antes de seguir escuchando, quiero que vayas a la sección de comentarios y escribas esta declaración poderosa de fe sobre tu vida. Hoy decido levantarme de mi caída, porque Dios no ha terminado conmigo todavía. Escríbelo aunque no lo sientas en tu corazón todavía. Escríbelo aunque la vergüenza sea tan abrumadora que apenas puedes respirar. Escríbelo aunque cada parte de ti quiera rendirse permanentemente. Porque cuando lo declaras con tu boca, cuando lo escribes físicamente, estás rechazando activamente la mentira mortal del enemigo de que estás permanentemente descalificado, de que Dios ya no te quiere, de que arruinaste todo sin posibilidad de reparación. Y déjame pedirte algo más que va a multiplicar exponencialmente el impacto transformador de este mensaje. Dale like a este video y compártelo inmediatamente con 3 personas específicas que sabes que están luchando activamente con vergüenza paralizante después de caer en pecado. Puede ser ese amigo cercano que cayó nuevamente en su adicción después de meses de victoria. Puede ser ese familiar que cometió un error moral devastador. Puede ser ese hermano de la iglesia que está completamente paralizado por culpa aplastante. Porque este mensaje puede ser exactamente el puente de esperanza de regreso a Dios que esas personas desesperadamente necesitan para no quedarse permanentemente en el piso del fracaso, para encontrar las fuerzas para levantarse otra vez, para atreverse a creer que Dios todavía tiene planes extraordinarios para sus vidas rotas. Te soy completamente honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido que específicamente restaura vidas destruidas por pecado, que levanta a los caídos en vergüenza paralizante, que da esperanza tangible a los que genuinamente sienten que lo perdieron absolutamente todo. Así que quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque voy a revelarte los pasos exactos y específicos que Pedro tomó para levantarse después de su caída más vergonzosa y pública, principios bíblicos probados de restauración completa que han funcionado por 2000 años, y al final, compartiré contigo la verdad más transformadora y liberadora que te dará el valor sobrenatural para volver corriendo a los brazos de Dios sin importar absolutamente nada de lo que hayas hecho. La historia devastadora de Pedro nos lleva directamente a la primera verdad fundamental que absolutamente necesitas entender si quieres levantarte genuinamente. Reconoce tu pecado con honestidad brutal, sin ningún tipo de justificaciones ni excusas convenientes. Y este es precisamente el primer paso crítico que la mayoría de las personas se saltan completamente, y exactamente por eso nunca experimentan restauración genuina y duradera. Porque es infinitamente más fácil, más cómodo, minimizar drásticamente lo que hiciste, encontrar justificaciones razonables, culpar conveniente y rápidamente a las circunstancias difíciles, o simplemente enterrarlo profundamente y fingir elaboradamente que nunca sucedió. Pero la restauración verdadera, la que realmente transforma y libera, comienza inevitablemente con honestidad brutal y dolorosa contigo mismo y con Dios. Cuando Pedro negó rotundamente a Jesús 3 veces consecutivas, no intentó en ningún momento justificar su traición. No dijo defensivamente, «Bueno,
Estaba bajo presión extrema. Estaba completamente exhausto después de días sin dormir. Tenía genuino miedo de ser arrestado y ejecutado. Cualquier persona normal en mi lugar habría hecho exactamente lo mismo para sobrevivir. No. La Biblia registra simplemente, sin adornos, sin excusas, que salió de allí y lloró amargamente. Lágrimas profundas de genuino arrepentimiento desgarrador. Lágrimas que reconocían honestamente la magnitud completa de lo que acababa de hacer. Lágrimas que no intentaban minimizar ni justificar nada. Y aquí está lo crucial que absolutamente necesitas entender en lo más profundo de tu ser. Hay una diferencia abismal, de vida o muerte, entre arrepentimiento genuino y simple remordimiento temporal. Judas Iscariote también se sintió terrible después de traicionar a Jesús por 30 miserables monedas de plata. Mateo 27:3-4 registra claramente: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento profundo y devolvió inmediatamente las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado gravemente, les confesó, porque he entregado sangre inocente a la muerte. Sintió remordimiento intenso. Reconoció verbalmente su pecado horrible. Incluso devolvió el dinero ensangrentado. Pero ese remordimiento temporal, esa culpa aplastante, no lo llevó hacia Dios en busca de restauración. Lo llevó directamente a la desesperación absoluta y eventualmente al suicidio devastador en un campo solitario. Pedro también sintió un dolor emocional profundo e indescriptible. Pedro también experimentó vergüenza aplastante, pero crucialmente, su dolor genuino lo movió en una dirección completamente diferente y salvadora. Lo llevó de regreso hacia los otros discípulos en lugar de aislarse en vergüenza. Lo llevó eventualmente, después de procesar, de regreso directamente a Jesús resucitado. Porque el arrepentimiento bíblico genuino no solo siente culpa paralizante temporalmente, se mueve activamente, intencionalmente, hacia restauración completa con Dios. Segunda de Corintios 7:10 explica magistralmente la diferencia crítica de vida o muerte. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento genuino que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse jamás, mientras que la tristeza del mundo, el simple remordimiento, produce únicamente la muerte espiritual y a veces física. Tristeza que proviene de Dios versus tristeza meramente del mundo. Arrepentimiento transformador versus remordimiento destructivo. Uno inevitablemente te lleva hacia vida restaurada. El otro inevitablemente te lleva hacia muerte en todas sus formas. Entonces, cuando caes devastadoramente en pecado, el primer paso absolutamente crítico es reconocer con brutal honestidad exactamente lo que hiciste. No lo minimices conveniente y rápidamente diciendo, bueno, realmente no fue tan grave comparado con lo que otros hacen. Si fue pecado contra Dios, si violó sus estándares santos, llámalo exactamente lo que es: pecado. No lo justifiques elaboradamente buscando razones comprensibles. No culpes estratégicamente a otras personas por tu decisión. No culpes cómodamente a las circunstancias difíciles por tu elección. Toma responsabilidad absoluta y completa por lo que hiciste, y confiésalo con especificidad dolorosa, no con vaguedad conveniente. No digas simplemente de manera general: Dios, por favor, perdona todos mis pecados en general. Eso es demasiado vago, demasiado fácil, demasiado superficial para producir verdadera transformación. Sé brutalmente específico y detallado. Dios, cometí adulterio físico con alguien que no es mi esposa. Dios, mentí deliberadamente para proteger mi reputación. Dios, robé dinero que no me pertenecía. Dios, me emborraché completamente hasta perder el control. Dios, perdí completamente el control de mi ira y herí profundamente a alguien que amo. Nombre específico y completo del pecado. Porque Primera de Juan 1:9 dice claramente: si confesamos nuestros pecados específicamente. Confesamos implica necesariamente nombrarlos con honestidad brutal. Y confiésalo completamente, exhaustivamente, sin editar convenientemente las partes más vergonzosas. No solo menciones la versión superficial que no te avergüenza tanto. No presentes la versión cuidadosamente editada que te hace ver un poco mejor. La verdad completa, sin censura
sin edición protectora. Porque de todas maneras Dios ya lo sabe absolutamente todo con perfecto detalle. Salmo 139, 2, 3 declara inequívocamente: sabes perfectamente cuándo me siento y cuándo me levanto. Aun a la distancia incalculable me lees completamente el pensamiento. Mis trajines diarios y mis descansos nocturnos los conoces perfectamente. Absolutamente todos mis caminos te son completamente familiares. Dios ya conoce cada detalle microscópico. No lo estás sorprendiendo ni remotamente con nueva información, pero tú necesitas desesperadamente sacarlo completamente de la oscuridad protectora donde se pudre. Necesitas decirlo honestamente en voz alta delante de Dios. Y aquí está algo extraordinariamente poderoso y liberador sobre la confesión honesta. Hay poder profundamente sanador en verbalizarlo físicamente. Cuando mantienes obstinadamente el pecado escondido celosamente en la oscuridad, literalmente se pudre por dentro destruyéndote. Salmos 32, 3, 4 describe vívidamente el costo físico y emocional. Mientras obstinadamente guardé silencio sobre mi pecado, mis huesos mismos se fueron consumiendo literalmente por mi gemir constante de todo el día y toda la noche. Mi fuerza vital se fue debilitando progresivamente como al calor sofocante del verano, porque día tras día y noche tras noche tu mano pesada pesaba implacablemente sobre mí. Guardó silencio sobre su pecado secreto, y eso literalmente lo destruyó física, emocional y espiritualmente de manera progresiva. Pero el versículo 5 continúa reveladoramente: pero finalmente te confesé completamente mi pecado, y ya no te oculté deliberadamente mi maldad vergonzosa. Me dije honestamente: voy a confesar sin reservas mis transgresiones vergonzosas al Señor, y tú inmediata y completamente perdonaste mi maldad y mi pecado. Confesó honestamente y fue perdonado instantánea y completamente. Y experimentó alivio inmediato, profundo, liberador. Entonces no escondas estratégicamente lo que acabas de hacer. No lo entierres convenientemente esperando que se desvanezca mágicamente. No finjas elaboradamente ante Dios que nunca sucedió. Tráelo completamente, dolorosamente, a la luz expositora. Confiésalo exhaustivamente a Dios primero y principalmente. Y dependiendo críticamente de la naturaleza específica del pecado y a quién afectó, puede que necesites confesarlo también directamente a otra persona involucrada o afectada. Santiago 5:16 instruye claramente: confiésense mutuamente unos a otros sus pecados específicos, y oren fervientemente unos por otros para que puedan ser completamente sanados. No absolutamente todo pecado privado necesita ser confesado públicamente a toda la congregación, pero pecados que directamente afectaron o hirieron a otras personas específicas definitivamente necesitan ser confesados honesta y humildemente a esas personas afectadas. Si mentiste directamente a alguien, confiésalo humildemente a esa persona específica. Si robaste algo, devuélvelo completamente y confiésalo honestamente. Si heriste profundamente a alguien con tus palabras hirientes o tus acciones destructivas, pide perdón específica y humildemente sin justificaciones. Y aquí está algo absolutamente crucial que necesitas grabar. No esperes pasivamente sentir ganas emocionales de confesarlo antes de hacerlo. Nunca, jamás tendrás ganas naturales de hacerlo. La vergüenza paralizante te dirá constantemente que esperes un poco más. El orgullo protector te dirá convincentemente que realmente no es tan necesario. El miedo paralizante te dirá aterradoramente que las consecuencias serán demasiado devastadoras y permanentes, pero confiesa obedientemente de todos modos, a pesar de todos esos sentimientos contrarios, porque la obediencia genuina a Dios nunca espera cómodamente a que los sentimientos se alineen perfectamente primero. La obediencia radical actúa valientemente a pesar de los sentimientos temporales contrarios. Acabamos de hablar sobre reconocer tu pecado con honestidad brutal, pero ahora absolutamente necesitas entender la segunda verdad transformadora crucial. Recibe el perdón completo de Dios sin seguir castigándote implacablemente a ti mismo. Y este es precisamente el paso crítico donde incontables cristianos sinceros se estancan permanentemente, y exactamente por eso nunca experimentan restauración genuina completa. Confiesan honestamente su pecado a Dios. Dios los perdona instantánea y completamente, pero ellos obstinadamente no se perdonan a sí mismos.
Siguen cargando pesadamente la culpa aplastante como una mochila de piedras. Siguen sintiéndose permanentemente descalificados del servicio. Siguen castigándose cruel e implacablemente emocional y espiritualmente día tras día. Pero aquí está la verdad revolucionaria que absolutamente necesitas entender en lo más profundo de tu ser. Cuando Dios perdona genuinamente, perdona absoluta y completamente, sin reservas, sin condiciones, sin períodos de prueba. Salmo 103:12 promete inequívocamente: tan inconmensurablemente lejos de nosotros, echó definitivamente nuestras transgresiones como incomprensiblemente lejos del oriente geográfico, está del occidente geográfico. El oriente y el occidente, por definición geométrica, nunca se encuentran jamás. Son infinita, eternamente distantes. Y esa distancia literalmente infinita es exactamente la distancia a la cual Dios echó definitivamente tu pecado confesado cuando lo trajiste honestamente a Él. Miqueas 7:19 lo expresa poéticamente de otra manera igualmente poderosa. Vuelve a compadecerte misericordiosamente de nosotros. Pon tu pie aplastante sobre nuestras maldades confesadas y arroja definitivamente al fondo más profundo del mar todos nuestros pecados. Al fondo del mar más profundo. No a un estanque poco profundo donde puedes volver fácilmente a sacarlo cuando quieras. No a aguas superficiales donde sigue visible. Al fondo del mar más profundo, más oscuro, más inaccesible, donde nunca, jamás será encontrado o recuperado otra vez. E Isaías 43:25 declara majestuosamente: Yo mismo soy el que por puro amor a mí mismo borra completamente tus transgresiones confesadas y deliberadamente no se acuerda más de tus pecados pasados. No se acuerda más intencionalmente. No porque Dios omnisciente repentinamente desarrolle amnesia divina, sino porque decide soberana y deliberadamente no traerlo jamás de vuelta contra ti. No te lo recordará acusadoramente, no lo usará estratégicamente contra ti en el futuro. Está borrado permanente, total, completamente. Entonces, cuando Dios te perdona genuinamente, realmente, verdaderamente, estás completamente perdonado. Total, absoluta, permanentemente. Sin condiciones ocultas, sin letra pequeña restrictiva, sin periodo prolongado de prueba antes de restauración. Y necesitas desesperadamente recibir ese perdón sobrenatural. No solo intelectualmente con tu mente teológica, con tu corazón quebrantado, con tu espíritu destrozado. Necesitas absolutamente dejar de castigarte cruel e implacablemente a ti mismo por algo que Dios ya perdonó completa y permanentemente. Y aquí está la pregunta penetrante que necesitas hacerte honestamente mirándote al espejo. Si Dios Todopoderoso ya lo perdonó completa y permanentemente, ¿quién exactamente eres tú, simple humano, para seguir tercamente condenándote a ti mismo? Romanos 8:1 declara con autoridad absoluta: por lo tanto, ya no hay absolutamente ninguna condenación para los que están genuinamente unidos a Cristo Jesús. Ninguna condenación en absoluto. Cero. Eso significa inequívocamente que si estás verdaderamente en Cristo y has confesado honestamente tu pecado, la condenación aplastante que sigues sintiendo obsesivamente no viene de Dios omnipotente, viene directamente del enemigo acusador. Viene de tu propia culpa no procesada. Viene de tu orgullo disfrazado que piensa que tu estándar es más alto que el de Dios. Pero definitivamente no viene de Dios tu Padre Celestial. Romanos 8:33-34 hace una pregunta retórica poderosísima. ¿Quién específicamente acusará a los que Dios soberano ha escogido deliberadamente? Dios mismo es el que justifica definitivamente. ¿Quién entonces condenará exitosamente? Cristo Jesús es precisamente el que murió sacrificialmente e incluso resucitó victoriosamente y está sentado a la derecha poderosa de Dios Padre e intercede constantemente por nosotros. Nadie, absolutamente nadie puede acusarte exitosamente ante Dios si Dios mismo ya te justificó completamente. Nadie puede condenarte permanentemente si Cristo resucitado intercede constantemente por ti ante el Padre. Entonces, cuando el enemigo acusador venga inevitablemente con acusaciones venenosas, recordándote obsesivamente tu fracaso vergonzoso,
necesitas responder inmediata y valientemente con tu nueva identidad verdadera. Soy completamente perdonado por la sangre de Cristo. Soy totalmente limpio por su sacrificio. Soy absolutamente justificado ante Dios, no por absolutamente nada que yo hice o haré jamás, sino exclusivamente por lo que Cristo hizo definitivamente en la cruz. Y nadie, absolutamente nadie, ni siquiera yo mismo en mi peor autocrítica, puede condenarme exitosamente cuando Dios Todopoderoso me ha declarado oficialmente libre y justificado. Y déjame mostrarte algo extraordinariamente poderoso sobre la restauración específica de Pedro. Después de que negó vergonzosamente a Jesús 3 veces consecutivas, después de que lloró desconsoladamente, ¿sabes exactamente qué hizo Pedro? No huyó permanentemente en vergüenza paralizante e irreversible. No se autodescalificó permanentemente del ministerio. Se quedó intencionalmente con los otros discípulos procesando. Y cuando María Magdalena llegó corriendo temprano esa mañana, con la noticia absolutamente increíble de que Jesús había resucitado milagrosamente, Pedro inmediatamente corrió desesperadamente a la tumba vacía. Juan 23:4 registra vívidamente. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces inmediatamente al sepulcro. Ambos fueron corriendo a toda velocidad. Corrió desesperadamente, hacia Jesús resucitado. No lejos de Jesús en vergüenza permanente. A pesar de su fracaso vergonzoso y público, corrió directamente hacia el que había negado tan cobardemente, porque entendió algo absolutamente crucial en su espíritu. Su fracaso devastador no cambiaba fundamentalmente el amor inquebrantable de Jesús por él. Y tu fracaso, por vergonzoso que sea, no cambia ni remotamente el amor eterno e inquebrantable de Dios por ti. Y luego Juan 21 registra detalladamente el encuentro específico de restauración intencional. Jesús resucitado apareció deliberadamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Preparó personalmente desayuno para ellos en la playa. Y después de comer juntos, tuvo una conversación extraordinariamente específica e intencional con Pedro restaurándolo. 3 veces consecutivas le preguntó exactamente lo mismo. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y cada vez Pedro respondió afirmativamente aunque dolorosamente. ¿Por qué exactamente 3 veces? Porque Pedro había negado a Jesús precisamente 3 veces. Jesús estaba intencionalmente restaurando específica y completamente cada negación individual con una oportunidad explícita de reafirmar públicamente su amor genuino. Y nota cuidadosamente lo que Jesús definitivamente no hizo en ese momento crítico de restauración. No le recordó acusadoramente su fracaso vergonzoso. No dijo manipulativamente, Pedro, ¿recuerdas cuando me negaste cobardemente 3 veces? No le hizo pagar dolorosamente primero por su traición. No le impuso un período prolongado de prueba antes de restauración. Inmediata, total, completamente lo restauró y le dio asignación ministerial nueva. Apacienta mis corderos. Cuida tiernamente de mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Eso es gracia pura e inmerecida. Eso es restauración inmediata y completa. Y eso es exactamente, precisamente lo que Dios quiere hacer urgentemente contigo ahora mismo. Pero tienes que recibirlo activamente, intencionalmente. Tienes que dejar de rechazar obstinadamente el perdón sobrenatural que Dios ya ofreció gratuitamente. Tienes que dejar de vivir perpetuamente en el debería sentirme perdonado pero no puedo, y empezar a vivir valientemente en el ya estoy completamente perdonado porque Dios lo declaró. Hemos hablado de reconocer tu pecado honestamente y recibir el perdón completamente. Pero ahora llegamos a la tercera verdad transformadora. Identifica la raíz profunda del pecado, no solo el fruto visible. Y esta es precisamente la diferencia crítica entre simplemente lamentar temporalmente lo que hiciste y realmente cambiar permanentemente para no repetirlo cíclicamente. Porque puedes confesar el mismo pecado 1000 veces consecutivas. Puedes sentirte genuinamente mal 1000 veces. Pero si nunca identificas qué específicamente te lleva a caer una y otra vez en el mismo patrón destructivo, seguirás inevitablemente atrapado en el mismo ciclo vicioso y frustrante. Pedro negó a Jesús rotundamente. Ese fue el fruto visible, el pecado obvio que todos presenciaron. Pero ¿cuál exactamente fue la raíz oculta? ¿Qué lo llevó internamente a negar?
miedo paralizante a ser identificado y arrestado, inseguridad profunda sobre su propia valentía, confianza exagerada en su propia fuerza humana en lugar de en la fuerza sobrenatural de Dios, porque recuerda vívidamente que apenas horas antes Pedro había declarado con tanta confianza arrogante: aunque absolutamente todos te abandonen cobardemente, yo jamás lo haré. Moriré contigo antes de negarte. Confianza peligrosa en sí mismo. Y esa fue precisamente la raíz oculta que produjo inevitablemente el fruto amargo de la negación, cuando la presión externa finalmente vino. Entonces, cuando caes repetida y frustrante en el mismo pecado específico, necesitas ir mucho más profundo que solo confesar el comportamiento visible. Pregúntate honesta y dolorosamente: ¿qué necesidad emocional profunda estoy tratando desesperadamente de llenar con este pecado específico? ¿Qué dolor antiguo no sanado estoy tratando de evitar o anestesiar? ¿Qué vacío existencial estoy tratando de satisfacer temporalmente? ¿Qué mentira fundamental he creído sobre mí mismo o sobre Dios que me hace tan vulnerable a esta tentación específica? Por ejemplo, si luchas cíclicamente con pornografía o lujuria sexual, el pecado visible obvio es consumir contenido sexual prohibido. Pero la raíz oculta puede ser soledad emocional profunda no resuelta, necesidad legítima de intimidad genuina no satisfecha saludablemente, escapismo desesperado de dolor emocional, o estrés abrumador, o búsqueda desesperada de validación personal que no estás recibiendo. Y hasta que no identifiques y trates directamente esa raíz oculta, seguirás inevitablemente volviendo al fruto destructivo. Si luchas repetidamente con enojo explosivo e incontrolable, el pecado visible son las palabras hirientes venenosas o acciones violentas destructivas. Pero la raíz profunda puede ser dolor emocional antiguo no procesado correctamente, heridas de rechazo o abandono no sanadas, necesidad desesperada de control porque te sientes impotente en otras áreas, o miedo profundo disfrazado estratégicamente como ira protectora. Y hasta que no sanes específicamente la raíz, seguirás explotando destructivamente. Jeremías 17:9 advierte solemnemente: nada hay tan engañoso como el corazón humano. No tiene remedio humano. ¿Quién puede comprenderlo realmente? Tu corazón es trágicamente engañoso por naturaleza. Puede convencerte fácilmente de que el problema es meramente superficial, cuando en realidad es profundamente arraigado. Entonces, necesitas pedirle específicamente a Dios que te revele sobrenaturalmente la raíz oculta. Ora sinceramente: Señor, muéstrame claramente la raíz profunda de este pecado recurrente, no solo lo que hice visiblemente mal, sino fundamentalmente por qué lo hice. ¿Qué hay escondido en mi corazón que me hace tan vulnerable a esta tentación específica? ¿Qué herida antigua no sanada me lleva cíclicamente de regreso? Salmo 139, 23, 24 dice: examíname cuidadosamente, oh Dios, y sondea profundamente mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos más ocultos. Fíjate si voy por mal camino, y guíame por el camino eterno. Examíname exhaustivamente. Muéstrame lo que no puedo ver por mí mismo. Romanos 12:2 instruye claramente: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados radicalmente mediante la renovación progresiva de su mente. Renovación de la mente. Eso significa identificar pensamientos y creencias fundamentales que te llevan al pecado y reemplazarlos intencionalmente con verdad bíblica sólida. Y aquí está algo crucial. Romper la raíz profunda toma tiempo considerable. No esperes irrealista que una oración lo arregle instantánea y mágicamente. Dios ciertamente puede hacer milagros instantáneos y lo hace, pero usualmente la santificación genuina es proceso gradual. Es renovación continua día tras día. Es decisión tras decisión de rechazar la mentira y abrazar la verdad. Llegamos ahora a la cuarta verdad. Levántate con nueva identidad en Cristo, no con la identidad de tu fracaso. Después de que Pedro negó a Jesús, pudo haber vivido el resto de su vida como Pedro, el cobarde que negó a Cristo. Pero no lo hizo. Cuando Jesús lo restauró, le dio nueva asignación ministerial. Le dijo: apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas. Le dio identidad renovada, pastor del pueblo de Dios. Segunda de Corintios 5:17 declara: por lo tanto,
Si alguno está en Cristo, es una nueva creación completamente. Lo viejo ha pasado definitivamente. Ha llegado ya lo nuevo. Nueva creación. No renovación de lo viejo. Nueva. Completamente nueva. Tu identidad ya no es el adicto. Es hijo de Dios libre en Cristo. Tu identidad ya no es el fracasado. Es alguien que Dios está transformando continuamente y usando para su gloria. Hemos caminado juntos por estas verdades. Reconoce tu pecado honestamente, recibe el perdón completamente, identifica la raíz, y levántate con nueva identidad en Cristo. Y ahora la verdad final. Tu caída no es el final de tu historia, es el comienzo de un testimonio poderoso. Pedro no solo fue restaurado, su historia se convirtió en testimonio que inspira a millones. Tu historia puede hacer lo mismo, así que hoy ve a comentarios y escribe: hoy mismo decido levantarme porque mi caída no define mi identidad, Cristo lo hace. Suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Comparte con 3 personas que cayeron, y Miqueas 7:8 promete: enemigos míos, no se alegren de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. Caíste, pero te levantarás. Te espero en el siguiente video. Que Dios te levante completamente.